Apropiado, pues un comentario como este. Pero bueno, mientras tanto, estamos esperando, por supuesto, la llegada de la vacuna al país en circunstancias muy complejas. Hoy la ministra de Salud, Pilar Macetti, ha señalado que ya estamos en una segunda ola de la pandemia. Estamos pues con unos números de todas maneras preocupantes, tanto en términos de contagiados, ¿no?, oficialmente diarios, como también lamentablemente de fallecidos. Y por supuesto tiene mucho que ver en realidad en toda esta discusión el sector defensa. El sector defensa ha tenido pues una participación importante en el control de la pandemia y ahora mismo también se espera, por supuesto, que va a tener un rol protagónico en lo que va a ser pues una operación sin precedentes para precisamente vacunar a todo el que se pueda en el menor tiempo posible. Vamos a conversar con la ministra de Defensa, precisamente Nuria Esparch, a quien le damos la bienvenida esta noche. Ministra, buenas noches, gracias por estar aquí en Cara a Cara. Buenas noches, señor Chávez, un placer estar en su programa. Gracias a usted por estar con nosotros. ¿Cómo se están evaluando las nuevas medidas a tomar en una situación como esta? En los últimos días pues hemos también escuchado las advertencias de la ministra de Salud, reiteraciones tanto por el lado del presidente de la República, Francisco Sagasti, como de la primera ministra Violeta Bermúdez, en el sentido que se insiste en buscar un equilibrio, ¿no?, entre la salud y la economía, por ponerlo, ¿no?, de alguna manera, pero siempre considerando pues que si el tema empeora, pues seguramente habrá que tomar medidas adicionales. Cuéntenos, por favor, de lo que se pueda saber, cómo se está llevando a cabo pues este debate en el Consejo de Ministros. Bueno, es un debate permanente. Nosotros, todas las sesiones del Consejo de Ministros e incluso en las conversaciones que tenemos diariamente de coordinaciones, constantemente estamos revisando la evidencia, ¿no? Y lo que quiero que quede claro a todos sus televidentes es que el gobierno está tomando decisiones en función sobre la base de la evidencia existente, que evoluciona cada día. Claramente, la ministra de Salud, que tiene, por supuesto, el acceso a todos los indicadores de inmediato, ella tiene pues toda esta información y seguramente habrá visto algún tipo de cambio específico, digamos, que pueda llamar a esta segunda ola. De hecho, como señalaron el presidente y la premier, estamos haciendo este seguimiento permanente a no solamente los indicadores epidemiológicos, sino también a todos los indicadores económicos, porque recuerde que estamos en un momento en el cual ya habíamos abierto algunas actividades económicas, pero obviamente la salud de las personas es muy importante y nuestro objetivo es obviamente encontrar un balance entre el cuidado de la salud de los ciudadanos y la economía de las familias. Eso es fundamental en este momento para cualquier toma de decisión. Ahora, ¿qué sabemos con respecto a la variante británica del virus que ya pues ha sido detectada? Si tiene alguna, en este análisis, en estas curvas, hay, digamos, ya algo más que una especulación sobre el aumento de casos en relación con la alta virulencia de esta variante. Bueno, en verdad yo ahí no podría darle ninguna información precisa, considerando pues que no es en un aspecto de mi experiencia, de mi expertise. Sin embargo, como le insisto, nosotros hacemos un seguimiento diario de todas las variantes, de todas las variables que se les está haciendo seguimiento, por ejemplo, infecciones, nuevos infectados, fallecimientos, camas UCI, etcétera, además de los indicadores económicos que se han establecido. Ahí tenemos un subgrupo de trabajo, digamos, dentro del Consejo de Ministros que está haciendo permanentemente este seguimiento al detalle, ¿no? Bien, con respecto a su sector, en términos de la pandemia, antes Fuerzas Armadas se vieron muy activas, antes de pasar a hablar del tema de la vacuna como tal, con la operación Taita. Hay quienes han señalado que esta, digamos, metodología retrocedió en su intensidad. ¿Es eso cierto? No, ciertamente ahí hay un error, seguramente por falta de información, que yo atribuyo una falta de información. De hecho, por ejemplo, el día de hoy se han realizado 8 operaciones Taita a nivel nacional en varias ciudades y tenemos previstas de aquí hasta el 31 de enero, bueno, en verdad hasta el 26 exactamente, otras 40 operaciones a nivel nacional, donde nosotros hacemos, digamos, llevamos la logística, mientras que los médicos del Ministerio de Salud, ya sea de las DIRIS, de las DIRESAS a nivel nacional,
nacional hacen la evaluación, por supuesto, de las personas que están en esos ámbitos geográficos, ¿no? Ha seguido y va a seguir entonces, Taita. Por supuesto, y le aseguro que además tenemos todos en este momento los recursos necesarios para poder cubrir además las necesidades de las personas que sean eventualmente diagnosticadas con el virus, ¿no? ¿Cómo se están preparando las Fuerzas Armadas para encarar lo que va a ser un operativo sin precedentes de vacunación? Bueno, nosotros básicamente en términos de las Fuerzas Armadas están, como usted sabe, han estado desde el día 1 participando en el apoyo a toda la logística en general digamos, requerida para la pandemia, ya sea haciendo vuelos humanitarios, ya sea transportando desde personas hasta material a lugares alejados del Perú. Y en este momento, de hecho, las Fuerzas Armadas están trabajando también en técnicas de bioseguridad, por ejemplo, para apoyar a los vacunadores que van a tener que ir a lo largo y ancho de todo el país, porque eso es algo que las personas probablemente no son conscientes de lo vasto y complejo que es nuestro territorio, a diferencia de otros países que son muy planos, que tienen digamos, una geografía bastante sencilla. En el Perú tenemos 85 de los 107 climas que existen en el mundo. Tenemos ciudades, o mejor dicho, poblaciones que están a varios días de navegación río abajo, donde no se puede llevar un helicóptero, donde hay que ir caminando. Entonces, ese es el trabajo que obviamente las Fuerzas Armadas están ya digamos, realizando los planes para poder acompañar a este esfuerzo que va a hacer el Ministerio de Salud. Claro, y de todas maneras ayuda, a pesar de ciertas controversias y demás, el hecho que la vacuna china tenga una cadena de frío manejable, ¿no? Sobre todo cuando nos referimos a lo que usted está señalando, de que esto llegue pues a los puntos más alejados del país. Hoy también la ministra de Salud ha declarado en ese sentido, ¿no? Diciendo que desde la llegada hasta pues arribar efectivamente estos puntos serán 3 o 4 días. Ayuda en todo caso que sea pues una cadena de frío que se pueda manejar en el país, ¿no? A veces más días, señor Chávez. Usted sabe que hay poblaciones que uno solamente puede acceder, digamos, a través de un deslizador, o que uno, por ejemplo, para llegar a Puerto Esperanza, en el Purús, uno tiene que sobrevolar, tiene que dar una vuelta cerca a Brasil para poder entrar a una población que es peruana, donde yo he tenido la oportunidad de estar en un par de oportunidades, y le digo que es una enorme emoción que con todas las facilidades que tienen del lado brasileño quieran seguir siendo peruanos, ¿no? Entonces tenemos enormes desafíos para llegar al Purús, tenemos que llegar, por ejemplo, al Estrecho, donde no hay las condiciones, no hay una posta médica, por ejemplo, donde puedan almacenar las vacunas, con lo cual hay que llegar cada vez que se tenga que hacer una vacunación, vamos a tener que llevar a las personas del sector salud, y eventualmente, si es que por ahí no se puede llegar con las personas, pues ahí las Fuerzas Armadas harán ese trabajo, pero única y exclusivamente en el caso que el sector salud no pueda cubrirlo. Usted ha tocado un punto muy importante, que es precisamente el del rol de las Fuerzas Armadas en situaciones como esta, en tiempos de paz. Además, porque aunque por supuesto todavía se enfrenta pues el accionar de ciertos remanentes narcoterroristas, pero en su caso su nombre y su experiencia ha sonado ya desde hace un tiempo en torno al sector defensa. ¿Es la primera ministra mujer de defensa? Recuérdeme por favor, porque ya se me va un poquito el hilo. Efectivamente. En el Perú sí, pero soy como la 7ª o 8ª en América Latina. Y su nombre debe estar sonando ya hace varios años, así que fue una buena noticia en medio de estos tiempos complejos. Su designación no la habíamos tenido en este programa, felicitaciones de paso, pero yo quería preguntarle en realidad, siendo mujer, especialista en defensa y seguridad, que es un perfil efectivamente peculiar, ¿cómo visualiza usted las Fuerzas Armadas del futuro? Evidentemente ahora hablar de reformas puede ser que estemos involucrados en otras urgencias, pero evidentemente es una institución que tiene que tomar un perfil y me imagino que usted tiene ideas claras al respecto.
Sí, bueno, una cosa que me parece sumamente importante y que quede bastante claro es que el objetivo del gobierno de transición y de emergencia no es emprender reformas profundas, ¿no? Sino más bien sentar las bases de un proceso más de innovación, de modernización, no solamente del sector defensa, sino en general de todos los sectores y que podamos dejarle al gobierno que entra, ¿no? Cuando hace un tiempo atrás, por ejemplo, hice referencia a un grupo de consejos consultivos que podían apoyar, por ejemplo, el Ministerio de Defensa. Yo pensaba más bien en toda esa experiencia enorme que tienen los ex comandantes generales, los ex ministros de Defensa, y que estoy segura, completamente segura, conozco a muchos, personalmente a muchos de ellos, que quieren contribuir a que precisamente las Fuerzas Armadas en el futuro sean aún más fortalecidas para cumplir con su labor constitucional prevista en el artículo 165, es decir, de garantizar la integridad y la soberanía nacional. Para nosotros, como le decía, es una gran responsabilidad. Personalmente, para mí es una gran responsabilidad no solamente estar aquí en este momento y bueno, en un momento muy desafiante, como usted comprenderá, no solamente a nivel Perú, sino a nivel del mundo, ¿no? En todos los países estamos sufriendo los embates de esta pandemia, pero para mí es muy importante que, digamos, darle continuidad a todos los esfuerzos que ya están encaminados y garantizar que nuestras Fuerzas Armadas estén debidamente equipadas, mantenidas y entrenadas. Y en eso estoy en este momento muy focalizada, ¿no? Lamentablemente, digamos, el presupuesto en los últimos años ha sido ejecutado parcialmente, donde quizás no se ha dado peso necesariamente a este rubro tan importante que es precisamente el entrenamiento y el mantenimiento de la fuerza. Así que esa ha sido mi principal preocupación. De inmediato, apenas asumí el ministerio, fue de lo primero que revisé y puedo, de hecho, puedo mencionar que después de varios años hemos tenido una ejecución muy positiva de arriba del 95%, exactamente el 97.4% de nuestro presupuesto y más de 86-87% en inversiones, que es otro tema también importante para nosotros. ¿Cómo se explica esa mejora en la gestión? Bueno, ahí permítame decírselo, o sea, el tema presupuestal es uno de los temas que, digamos, conozco mejor y lo que había que hacer era básicamente ordenar un poco la casa. El año que acaba de pasar, usted comprenderá, ha sido un año muy difícil para todos y obviamente probablemente hemos descuidado algunos temas internos en otros momentos, así que era cuestión de poner un poco de orden, poner digamos, las cosas en las canastas correctas y tratar de generar los pagos. Por ejemplo, había muchos pagos pendientes. Por ejemplo, uno de los temas más importantes que ha ocurrido es que se ha podido pagar un bono que se le debía a los trabajadores vinculados a la salud y por riesgo de vida que había en el ministerio, han sido poco más de 30 millones. Imagínense, eso es un sector enorme. Este bono ha beneficiado a más de 70.000 personas y, digamos, eso personalmente me genera mucha satisfacción el poder haber cumplido con este tema, ¿no? Con las Fuerzas Armadas, por supuesto, desde la sociedad civil hay siempre pues una expresión de reconocimiento, de agradecimiento, sobre todo en situaciones como estas. Y por otro lado, bueno, hay otra buena noticia en el sentido que las Fuerzas Armadas peruanas tienen claro ya que no son, que no tienen injerencia, ¿no?, en asuntos políticos, y eso también es de celebrar. Eso se ha visto ya pues durante los últimos años, a pesar del intento, ¿no?, de ciertos actores precisamente políticos de empujarlas de alguna manera al ruedo. Las Fuerzas Armadas han mantenido en ese caso su apego a la Constitución estricto. Pero por el otro lado, y hablando del tema de presupuesto que usted acaba de tocar, siempre hay cierto resquemor con los temas de corrupción. ¿Cómo avanzar para prevenir la corrupción en una institución tan importante como esta? Bueno, he visto también con mucha satisfacción que han habido avances bien importantes en los temas vinculados a integridad, ¿no? Esto es una agenda que hace unos años atrás, cuando tuve la oportunidad de estar en este ministerio por primera vez, no era parte, valga la redundancia, de la agenda. Ahora lo es y claramente hay esfuerzos muy específicos en la materia. De hecho, también el tema de la transparencia, por ejemplo, no solamente en el uso en los recursos, sino en el uso de los recursos, en el destino de los recursos que ahora tenemos, también garantiza de alguna manera que nosotros podamos conocer cuál es el uso que se da a los dineros públicos, ¿no?, que es un tema fundamental
fundamental para cualquiera que está al frente de una cartera, de la importancia y la envergadura del sector defensa. Cuando estuve en el sector defensa hace 13, 15 años atrás, el sector defensa tenía un presupuesto de alrededor, oscilaba entre los 1.500 y los 4.000 millones. Este sector ahora tiene poco más de 7.000. Entonces, como usted comprenderá, es una enorme responsabilidad estar al frente de la cartera y por supuesto, tener el control de todos estos aspectos, ¿no? Gracias, Nuria Esparz, ministra de Defensa. Suerte además en su gestión, ¿no? De todas maneras, pues importante, muy importante no solamente tener esa dirección civil, sino en este caso además de celebrar una mujer. Gracias por estar con nosotros, ministra. Vamos a continuar en repaso ministerial porque le damos la bienvenida al ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González. Ministro, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Buenas noches a todos los amigos de este importante medio de comunicación. Lamentablemente, en las últimas horas, en los últimos días, hemos tenido que reportar agresiones contra fiscalizadores. Lo hemos visto, bueno, hay indignación por la liberación de un conductor que atropelló pues a una inspectora, la ha dejado pues en muy mal estado, pero además ATU ha señalado que son 29 agresiones a fiscalizadores, me parece, en lo que va pues de las medidas de restricciones. Y hoy mismo, ministro, en el noticiero hemos presentado un enlace así nomás en vivo donde se ve que las personas no están ya respetando las medidas incluso de seguridad dentro de los buses. Gente sin mascarilla, gente que se quita las mascarillas, los protectores faciales. Hay un temor de que de alguna manera esto se esté saliendo de control. Su opinión, por favor. Sí, en primer lugar, nuestra solidaridad con la familia de Jacqueline y con Jacqueline por los terribles hechos ocurridos y que todos hemos visto y lamentado y que han generado indudablemente indignación. Indignación además que se ha visto traducida en una acción inmediata por parte nuestra, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que de manera inmediata, valga la redundancia, nos apersonamos, nos hemos hecho parte del proceso y que además se ha visto reflejado en todos los medios de comunicación y en la actitud ciudadana permanente, pero además en la reacción que también han tenido las propias instituciones. El día de hoy hemos visto cómo inmediatamente el Ministerio Público ha señalado y ha aperturado una investigación de control interno al fiscal que tomó esta determinación. Hemos visto cómo inmediatamente el Poder Judicial ha convocado para el día de mañana la audiencia para tratar el tema. Y efectivamente hay un conjunto de medidas y ha habido una presión, creo, de los medios de comunicación, de la ciudadanía, que permite que las instituciones, cuando no actúan con la celeridad debida, respondan inmediatamente, y eso es lo que se está produciendo. ¿Qué hacer, ministro, para que en todo caso pues la ATU pueda pisar más fuerte? Como decía, pues en momentos como este, a veces hay cierto temor, sobre todo con la precariedad del sistema de transporte público en el Perú, y repito, en medio pues de una pandemia, en medio de mil necesidades y en medio de, claro, de momentos en los cuales a veces sectores de la sociedad parecen lumpenizarse. Hay este riesgo. ¿Cómo hacer para que ajustemos esas clavijas? Hay una estrategia integral. Acá hay, primero, frente a un hecho concreto, reaccionar de manera inmediata, y creo que eso hemos hecho de alguna manera. En segundo lugar, hay la necesidad efectivamente de continuar produciendo acciones de fiscalización permanente. Recordemos que este hecho se produjo en una acción de fiscalización y esas acciones de fiscalización van a seguir. El año pasado el Sutran ha desarrollado cerca a 1.100.000 actos de fiscalización y la Autoridad de Transporte Urbano ha realizado aproximadamente alrededor de 150.000 acciones de fiscalización acá en Lima Metropolitana y en el Callao. Esas acciones de fiscalización conjuntas, además, con la Policía Nacional, con la Municipalidad y con la Autoridad de Transporte Urbano van a continuar, porque tienen el objetivo de cautelar la vida de los ciudadanos, tienen el objetivo de cautelar la seguridad de los ciudadanos, tienen el objetivo de garantizar un transporte digno. Pero adicionalmente a ello, hay la necesidad indudablemente de continuar con un proceso de adecuación, de modernización normativa. Y en ese proceso nos encontramos, en ese proceso estamos. De parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones hemos publicado una norma para hacer que las sanciones sean más efectivas, para que se quite mayores puntos a quienes efectivamente infringen
continuamente las normas de tránsito. Adicionalmente a ello, también hemos establecido normas que permiten procesos céleres, procesos celerísimos, que van a permitir sancionar de mejor manera a los conductores que se hacen acreedores o que se les impone una multa determinada. Y estamos hoy ya listos para que se pueda aplicar la casilla electrónica, el brevete electrónico, la tarjeta de circulación electrónica, que va a permitir también desarrollar procesos más rápidos. Paralelamente a ello, estamos desarrollando el proyecto de ley de chatarreo que permite recambiar, modernizar el parque automotor. Estamos trabajando entonces también para un paquete normativo adicional que permita, lo ha señalado la presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano hace unos momentos, lo ha reiterado, que vamos efectivamente a presentar normas que permitan sancionar ya de manera estricta y con sanciones contundentes a las empresas, a los dueños de los vehículos y a los conductores que cometen este tipo de actos absolutamente condenables. ¿De qué sanciones, ministro, estamos hablando y para cuándo se podrán ver? Se lo pregunto porque, claro, lamentablemente también es recurrente presentar los casos de estos salvajes, porque no hay otra manera, que vemos estos choferes que ya sabemos trabajan para empresas cascarón. Es este círculo vicioso que usted también de alguna manera está describiendo con lo que se busca hacer en términos de reformas, pero claro, a veces pareciera que las sanciones no llegan. ¿Cómo van a hacerse efectivas y qué tipo de sanciones van a darse? ¿Cómo efectivamente vamos a sacar a estos señores de las pistas? Tenemos que sacarlos como parte de una estrategia integral. Acciones de fiscalización, cambios normativos, pero también indudablemente tenemos que cambiar el modelo. Acá hay un tema de un modelo de fondo que hemos tenido durante años y que efectivamente expresa problemas estructurales existentes en nuestro país y que estamos desarrollando. La Autoridad de Transporte Urbano, recordemos que recién en el mes de septiembre del año pasado pudo fusionarse con Protransporte. Entonces, el tiempo es escaso, pero a pesar de eso, estamos yendo a un modelo de concesiones, estamos yendo a un modelo moderno de transporte que va a permitir también, y combinado con obras de infraestructura, como la línea 2, la línea 3, la línea 4 del metro de Lima, con un sistema integrado de transporte y con corredores viales en todo el Lima metropolitana y el Callao, va a permitir tener un transporte digno, seguro, eficiente y moderno. Estamos trabajando para ello, pero es parte de una estrategia integral. No se puede cambiar la situación de la noche a la mañana, pero sí podemos avanzar. Así es. Y hoy estamos avanzando. Yo le puedo asegurar que el próximo mes, cuando se apliquen las casillas electrónicas y que de manera paralela tengamos la posibilidad de brevetes electrónicos y tarjeta de circulación vial electrónica, vamos a tener posibilidades ya de, por ejemplo, desterrar ese círculo vicioso y terrible que hace que quienes colocan una multa la apelen y la vuelvan a apelar y que durante 4 años no puedan ser sancionados. Eso se va a cortar rotundamente con este modelo que estamos estableciendo y con estas normas que estamos hoy señalando y detallando. Comprenderá la insistencia, pero para cerrar el tema, al momento de conmemorar nuestro bicentenario, ¿podremos tener avances en estas sanciones que usted señala? Sí, por supuesto, yo estoy convencido que vamos a tener avances, que estamos caminando hacia un transporte más digno, más seguro, más eficiente y moderno, que estas normas además van a comenzar a efectivizarse ya, ahorita, en las próximas semanas, en el mes de febrero. Además, adicionalmente, vamos a empezar ya con el programa de chatarreo, de modernización vehicular, y tenemos una ATU potente, además que está trabajando un conjunto de normas y acciones que van a permitir tener en los próximos meses y también, indudablemente, avisorar hacia los próximos años un transporte absolutamente diferente en Lima metropolitana y en el Callao. Otra de las, digamos, de las falencias, de los vacíos que se han visto expuestos en esta pandemia, ministro González, es el tema de Internet. Lo hemos visto incluso con la enseñanza remota, cómo hubo muy buenas reacciones para poder suplir, ¿no?, lo que estábamos viviendo, que se encuentra en muchos casos con las limitaciones de la brecha digital. ¿Qué se está preparando para cerrar esa brecha, que también es una necesidad clamorosa?
Efectivamente, ese es un tema que es vital y hoy un objetivo del gobierno, un objetivo del presidente Sagasti, al cual está poniendo mucho énfasis, es buscar lograr una conectividad digital en el conjunto del país, es buscar que quienes no han estado conectados, los no conectados puedan conectarse y estamos trabajando para ello. Por eso el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a través del Viceministerio de Comunicaciones, ha dictado, está promoviendo un conjunto de normas que van a permitir hoy una mayor conectividad. Quiero detallarles tres de ellas. Uno primero es la posibilidad de canjear Canon por mayor conectividad, por lograr, por lo tanto, acceso a diferentes centros poblados, a diferentes territorios de nuestro país que no están conectados actualmente. En lugar de pagar el canon, conectan a nuevos centros poblados, a nuevas localidades. En segundo lugar, poder hacer que la renovación de contratos se canjee también por compromisos de inversión en localidades, en nuevas localidades. Y por último, nosotros estamos licitando nuevas bandas. Esas nuevas bandas que están licitándose a través de por inversión y que se van a licitar en abril del presente año, también las vamos a canjear por nuevas localidades que puedan ser efectivamente tener conectividad. Calculamos que vamos a lograr que 1 millón de peruanos en este paquete puedan conectarse, más de 2.600 localidades no conectadas puedan conectarse y de esta manera ahorrar al Estado aproximadamente 1.580 millones de soles o comprometer 1.580 millones de soles en nuevas inversiones para mayor conectividad en el país. Ministro González, ¿sigue pensando, está convencido de que el aeropuerto de Chinchero es una buena idea? Se lo pregunto porque en las últimas horas se ha respondido, ¿no?, que las observaciones que haga UNESCO no son vinculantes, pero hay sectores pues que a pesar de todo esto no le gusta y no aprueba la obra del aeropuerto de Chinchero. Yo creo que acá lo que hay es un contrato que tiene el Estado peruano, un contrato de gobierno a gobierno que se tiene que cumplir y en ese sentido nosotros como Ministerio de Transporte y Comunicaciones estamos cumpliendo con el procedimiento. Por supuesto que desde el Ministerio de Transporte, desde el Estado y desde el gobierno, del Ministerio de Cultura y de todas las entidades, lo que hay es un profundo respeto no solo a los procedimientos y a los compromisos que tiene el Estado, sino sobre todo a preservar nuestro patrimonio cultural, a preservar el medio ambiente y a preservar y cumplir con todos los procedimientos. Acá hay un compromiso del Estado que nosotros vamos a cumplir conforme al contrato suscrito y que tiene hoy el Estado firmado, en este caso con el gobierno de Corea. Se va a hacer el aeropuerto de Chinchero entonces, de todas maneras. ¿Para cuándo va a estar listo este aeropuerto? Bueno, ahí hay plazos determinados que tienen que cumplirse. Ahorita está terminando de trabajar todo lo que es la propuesta para iniciar el movimiento de tierras y el lado aire y el lado tierra del aeropuerto debe seguramente en los próximos meses comenzar a ser trabajado. Pero nosotros lo que vamos a hacer es cumplir con los cronogramas, con los contratos contraídos por el Estado y que tienen que cumplirse de manera estricta. Si no, generan penalidades y generan responsabilidades en el Estado y que indudablemente perjudicarían al país. Ministro, para terminar, usted tiene pues una cartera bastante importante también en términos de recuperación de la economía, en términos de proyectos. ¿Cuáles son las prioridades más allá de lo que ya hemos discutido, que es bastante? Bien, nosotros efectivamente tenemos una responsabilidad importante en el impulso a proyectos de infraestructura. Hoy estamos trabajando fuertemente para lograr que los principales proyectos de infraestructura, por ejemplo, en materia aeroportuaria, tenemos el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, está trabajando el concesionario para que la torre de control se culmine en julio del presente año e inmediatamente a través de Corpac se inicie su implementación en un convenio que se tiene con OASI. Paralelamente va a iniciarse en julio del presente año la construcción, culminar el movimiento de tierras e iniciarse la construcción de la segunda pista del aeropuerto. En materia portuaria nosotros estamos trabajando para culminar la adenda del terminal portuario del Muelle Norte y iniciar de esta manera
una modernización del conjunto del Muelle Norte, pero también paralelamente del Muelle Sur. Como ustedes saben, además, hace pocas semanas se ha aprobado el estudio de impacto ambiental, la ampliación del estudio de impacto ambiental para la construcción del puerto de Chancay, y se continúan además los trabajos en el puerto de Salaberry. Es decir, un nuevo hub portuario en Chancay. Tenemos la modernización de los muelles norte y sur del puerto del Callao y el puerto de Salaberry, que también está desarrollándose. En la parte vial, nosotros estamos trabajando para avanzar en las principales vías nacionales. Nuestra meta es llegar a el 84% de las vías nacionales pavimentadas. Estamos trabajando además para que continúe el programa ProRegión, que tiene una intervención en 15.000 kilómetros de vías departamentales, y estamos desarrollando el programa Arranca, que es un programa de empleo, pero que está interviniendo en más de 40.000 kilómetros de vías vecinales en todas las provincias de nuestro país. En la parte de ferrocarriles, tenemos hoy el impulso y la convocatoria para ejecutar la línea 3 y línea 4 del Metro de Lima, que es un aspecto central y vital para el desarrollo de Lima metropolitana. La línea 3 y la línea 4, junto con la culminación de la línea 2, van a representar un cambio del transporte en Lima metropolitana. Estamos licitando a través también de esta modalidad de gobierno a gobierno la carretera central, la nueva carretera central, una autopista de 4 vías, con puentes y elevada, que va a permitir una conectividad absolutamente distinta entre Lima metropolitana y el centro de nuestro país. Y por último, se continúa dando seguimiento a lo que es el anillo vial periférico. Entonces, hay proyectos sumamente importantes, potentes, que estamos desarrollando del Ministerio, que muchos de ellos están en pleno proceso de trabajo y desarrollo, y otros que indudablemente van a ser impulsando. Pero además, estamos trabajando como parte central, además de impulso, y uno de los aspectos que el presidente quiere priorizar, la conectividad para más peruanos. Y ahí, de manera paralela a los proyectos que le mencionaba al comienzo de la entrevista, nosotros estamos trabajando para que 12 proyectos regionales de conectividad en 12 regiones de nuestro país estén funcionando al 100%. Esto es sumamente importante porque va a permitir que los peruanos que no han podido ser conectados y que no tenían conectividad en los tiempos de pandemia, por ejemplo, para las clases virtuales, lo comiencen a tener. Estamos trabajando para ello, y estoy convencido que todos estos proyectos van a permitir que conectemos la vida de los peruanos. Sumamente importante y efectivamente pues una necesidad postergada por muchos años. Gracias, Eduardo González, ministro de Transportes y Comunicaciones. De inmediato nos enlazamos con Daniel Abugataz, candidato al Congreso por Alianza para el Progreso, excongresista de la República y candidato, pues repetimos, en un partido que está esperando la definición de si su candidato presidencial, César Acuña, sigue o no en carrera. Se ha admitido la apelación, pero ahora es el Jurado Nacional de Elecciones pues que debe resolver finalmente esta exclusión inicial por la omisión, ¿no?, de una de las propiedades de César Acuña. ¿Cómo está Daniel Abugataz? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, simplemente un comentario inicial. Yo pensé que estaban repitiendo discursos de ministros de hace 8 años, 6 años, 5 años. Es lo que viene diciendo el ministro de Transporte, se viene repitiendo hace 8 años, por lo menos. Todas las obras de las que está hablando hace 8 años se están repitiendo. Simplemente quería hacer ese comentario. Efectivamente, una agenda bastante postergada y que tiene que ver incluso también con la propia reforma del transporte público, no más allá de las obras. Efectivamente, se ven los vacíos del sector público, pero antes de entrar a ese punto yo quería preguntarles qué están esperando ustedes de la decisión con respecto a César Acuña. Mira, yo creo que no hay mucho que esperar. Lo preocupante de esto es llegar a saber qué ha motivado al Jurado Electoral Especial a cometer la barbaridad jurídica, por llamarla de alguna manera, porque pudiera entenderse muchas otras cosas más, que ha cometido.
O sea, no tiene ningún asidero legal lo que ha hecho el Jurado Electoral Especial, y eso es muy preocupante. O sea, se presta a que se piense de que estaríamos hablando de sicariatos electorales, ¿no? O sea, yo mando eliminar al candidato tal porque creo que tiene posibilidades. Y eso es lo que todos debemos estar atentos. Si estamos comenzando y el Jurado Electoral Especial hace o comete actos como el que ha cometido con el señor Acuña, creo que es una preocupación que se debe ser generalizada. La gente debe estar enterada de la barbaridad, el abuso, la forma absolutamente ignorante del derecho, por decirlo de buena manera, en la cual ha caído esta exclusión, en mi opinión, delivery, ¿no? O sea, esto ha sido una solicitud de alguien y eso ha tenido un precio. Es una opinión personal. Ahora, no tengo las pruebas para decirlo, pero en todo caso, si es que fue por pedido o no, pues aquí estaríamos poniendo en duda la idoneidad del sistema electoral, ¿no? Ese es el problema. Ese es el problema. Yo no tengo la menor duda que el Jurado Nacional Electoral lo va a revertir. Pero ¿qué más se nos viene? Estamos hablando del Jurado Electoral Especial de Lima, de la capital del país. Entonces, esto es para que todos los candidatos pongan las barbas en remojo y sobre todo todos los ciudadanos, todos los periodistas, todos los líderes de opinión, de proteger la democracia en el Perú. Ahora, gane quien gane, tenemos que tratar de mantener un proceso limpio. Sin duda. Ahora, hacía usted, Daniel, una crítica al ministro de Transportes y Comunicaciones. Usted integró un gobierno hace más o menos la fecha que usted señala, 8 años aproximadamente. Sí. Un poco menos en realidad, ¿no, Humala? Y ahora usted está con APP. ¿Cuál va a ser la diferencia en todo caso de APP con esas administraciones que usted puntualiza, que usted menciona? Justamente lo acabas de mencionar tú, en la capacidad de administrar y en la capacidad de ejecutar. Yo he estudiado bastante antes de aceptar la invitación de Alianza por el Progreso. He estudiado bastante las gestiones que ha llevado adelante César Acuña. He contrastado con el fracaso que resultó para nosotros la desarticulación del partido antes del 28 de julio del año 2011 de parte del señor Ollantumala y su señora Nadine Heredia. Y creo que César Acuña tiene ambas cosas. Tiene un partido bastante organizado, tiene presencia nacional real, tiene autoridades electas a nivel nacional, lo cual le da el respaldo que requiere un presidente para una gestión. Y sobre todo es que César Acuña a mí me ha demostrado, y creo que a todo el pueblo del norte, que sabe gestionar. O sea, es un buen gestor, sabe gobernar. Entonces, no podrá ser pues un artista de televisión que no canta lindo, no come o canta como cantaba Alan García, pero creo que tiene todo lo que necesita un Perú que está llegando al proceso electoral cuasi destruido, ¿no es cierto? Estamos casi a nivel del ave fénix, o sea, alguien nos tiene que sacar de donde estamos, los que lleguen, ¿no? Porque yo no tengo certeza de llegar para comenzar, ¿no? Ese es el tema que no sabemos cuándo va a venir la vacuna, cada hora sale el presidente, dice en enero, sale la ministra, dice que es aproximado, sale el viceministro, dice que es en febrero, sale el secretario general, dice que en marzo, sale el portero del ministerio, por amor a Dios, o sea, yo no sé si llegaré. Yo tengo 65 años, problemas en el pulmón, o sea, esperemos que si sí. llego a buena hora, si no, ya pues uno más para el crematorio. Esperemos no tener que dar una noticia así. Vamos a ir a una pausa, Daniela Huertas, por favor, pero quiero dejarlo con una pregunta. Hablando del ave fénix y de elevarse. La marihuana ha entrado en la campaña. ¿Cuál es su opinión? Y si se puede también la opinión del partido. Vamos a ir a una pausa y regresamos.
Daniela Bugatás, candidato al Congreso por APP. Hay una posición tomada en su partido sobre la marihuana, que es un tema de estos tiempos. Lo vemos ahora con el caso del congresista Daniel Olivares. Puede que haya quienes consideren que no es fundamental, pero el hecho es que es una suerte de barómetro, de alguna manera, o uno de los barómetros con los que se miden ahora mismo las campañas y las posturas políticas en el mundo, ¿no? Mira, honestamente no he leído esa parte aún del plan de gobierno. Yo puedo hablar respecto a mi postura. Quienes hablan con la ligereza que se pronuncian respecto al consumo de drogas, definitivamente gente que nunca ha tenido cerca la tragedia que significa tener un pariente, un hijo, un sobrino, un primo, un hermano, que haya caído en la desgracia de convertirse en un adicto a la marihuana o a la cocaína o al alcohol o a lo que sea. Realmente hablan de ignorantes. Ya lo ha dicho Cedro el día de hoy. No todos caen en la adicción, pero es un alto porcentaje que caen en la adicción. Y es la peor tragedia que puede ocurrirle a una familia. Destrozas abuelo, padre, hermano, hijo, todo se va al tacho. Toda la vida de una familia entera se destroza. La economía, la solidaridad, la amistad, todo. Entonces, aquel que habla alegremente porque lo ve en televisión, porque en California fuman marihuana, que se vayan a vivir a California o que se vayan a vivir a Holanda. Que no hablen tonterías o que se vayan un día a pasear a los centros de rehabilitación que hay en Villa, que hay en el sur, que hay en Ate, que hay en Vitarte, que vayan a ver el centro de la Madre de Teresa de Calcuta, vayan a ver lo que es, vayan a Ñaña, a ver cómo están los pacientes tratando de recuperarse de la adicción. Realmente es indignante, indignante Pero que alguien hable con la ligereza que están hablando de las drogas en el Perú. Para rematar, Sobre para todo terminar, cuando no tiene ningún tipo de soporte, no existe ningún tipo de soporte del Estado para aquellos que tienen este problema de la adicción. Ahora, Olivares hay que reconocerlo, porque lo hemos entrevistado acá, es un congresista bastante lúcido, pero él dice que es fumador regular. ¿No diferenciaría usted en este caso la marihuana de otras drogas más duras? No, lo que estoy diciendo, no todos los que toman alcohol terminan alcohólicos, no todos los que se coquean terminan cocainómanos, no todos los que fuman marihuana, y eso lo ha dicho Cedro hoy día muy claramente. No tendrá las condiciones del señor Olivares para caer, o no lo sabemos, o sea, porque la adicción no se genera por fumar un año o 2 años. La adicción viene por el consumo continuo. Algo del tema sé, te digo, o sea, sí. Esto no es un tema que se deba tratar a la ligera. Si el señor quiere fumar, que fume fuera de sus horas de trabajo. Yo creo que nadie debe ir ni borracho, ni coqueado, ni armado, ni marihuaneado a trabajar. Si quiere hacer lo que haga de su vida, que lo haga en su casa, en sus horas de tiempo, y que pase un examen toxicológico. Bien, opinión clara entonces. Gracias Daniela Bugatás por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a pasar ya a nuestra siguiente entrevista. Está con nosotros Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, exministra por supuesto de Desarrollo e Inclusión Social, que ha participado hace algunas horas en un CAE de ejecutivos que claro, probablemente, no probablemente, se celebra en circunstancias muy particulares, en medio de la pandemia, con un modelo virtual, pero incluye de todas maneras un temario bastante importante y su tema, Carolina, ha sido particularmente relevante en el sentido de que estamos hablando del aparato, de lo que significa un aparato de cobertura social en momentos como este, porque efectivamente los números que estamos enfrentando son particularmente preocupantes. El Perú se ha congratulado de sus avances en la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema, pero es en situaciones como esta donde nos damos cuenta claramente que millones de peruanos están en situación de vulnerabilidad, que en cualquier momento pueden caer efectivamente tras la línea de pobreza, y ahí nos damos cuenta que la cosa no está para sencillamente desarmar, ¿no?, nuestros aparatos sociales. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique, muchas gracias por la invitación.
Efectivamente, como tú dices, la pandemia ha desnudado mucha de la precariedad que ha acompañado estos éxitos que hemos tenido como país en materia de reducción de pobreza. Esos éxitos son innegables y eso hay que celebrarlo, no hay que tampoco cuestionarlos porque son verdad, ¿no? En el 2005... 55% de los peruanos vivían debajo de la línea de pobreza, en el 2019 20%. Es un avance innegable. Sin embargo, buena parte de esta reducción de pobreza está acompañada de condiciones de sostenimiento de la situación fuera de la pobreza muy precarias. Y la pandemia lo que ha hecho es mostrarnos que ante un evento inesperado de magnitudes, como ha sido la pandemia asociada a una fuerte recesión económica y a las restricciones, ¿no? Las cuarentenas, sobre todo en un mercado altamente informal de trabajo, lo que hemos visto es que no estábamos preparados para soportar ese shock. Las familias peruanas, sobre todo aquellas que habían logrado superar la condición de pobreza, no estaban preparadas y muchas de ellas han visto no solamente empeorar su situación, sino volver a caer en una situación de pobreza, y la preocupación ahora es si estas familias van a poder superar de nuevo esta situación cuando se reactive la economía o si requieren algún apoyo adicional para poder hacerlo. Y creo que esa es la tarea, no solamente ayudar a asegurar que las familias tengan oportunidades de recuperarse, sino a recuperarse una situación mejor, más sólida, más estable, que les permita no solamente volver a donde estaban, sino volver con pie más firme, ¿no? ¿Podemos aproximarnos, proyectar más o menos cuál puede ser la cifra o el porcentaje de nuevos pobres, lamentablemente, en una situación como esta, o de familias que regresan a la pobreza? ¿Hay un cálculo? Hay varios estimados hechos por distintos investigadores y analistas. Lo que esperamos, desgraciadamente, es que en el año 2020 la pobreza definitivamente va a subir, sobre todo en las zonas urbanas, y pasaríamos probablemente de una pobreza de alrededor de 20%, que es con lo que cerramos 2019, a un nivel de pobreza entre 25 y 30%. Es impresionante Son muchas familias que van a entrar en una situación de pobreza, muchas de las cuales con un buen año, como ha pronosticado el ministro de Economía, el 2021 seguramente se recuperarán, pero van a haber algunas que no se van a poder recuperar, y esas en particular son las que deberían preocuparnos. Ahora, y el segundo problema es que va a crecer la pobreza extrema, y esto está asociado a un incremento, a una situación de hambre que el Perú no veía hace muchísimos años, ¿no? Y creo que hayan peruanos que están pasando hambre, que ayer no han podido llevarse un plato de comida a la boca en todo el día, debería ser una situación que nos movilice a todos los peruanos, porque mientras a un peruano le vaya tan mal que no pueda llevarse un alimento a la boca o alimentar a su familia, eso debería interpelarnos a todos y obligarnos a todos a tomar acción. En medio de esta tragedia, de este desafío de humanidad, como usted señala, además, nada menos que para el bicentenario de la independencia, estamos al mismo tiempo en una situación en la cual la recaudación cae, la recaudación que ya relativamente es pobre en el Perú, con una presión tributaria de menos del 14%, va a caer en términos relativos todavía más, y tienes este desafío por delante. ¿Cómo debería priorizar, en resumen, el aparato de apoyo social del Perú en una situación como esta? ¿Hacia dónde debería apuntar? Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente con baja recaudación y con una menor recaudación en el 2020 las cuentas fiscales se ponen difíciles, ¿no? Pero por suerte el Perú tiene una trayectoria de solidez fiscal que nos permite asegurar que el presupuesto del 2021 está financiado. Eso es una conquista de la macroeconomía peruana, no solamente en base a los recursos que poseemos, sino a nuestra capacidad de acceder a recursos financieros en el exterior si los necesitáramos. No creo que sea el caso en este momento, pero la solidez fiscal nos garantiza que vamos a poder atender a la población. El desafío es encontrar el mecanismo para atenderla de manera efectiva y eficaz, ¿no? Necesitamos asegurar que podamos llegar a aquellos que realmente lo necesitan. Y eso nos pone una tarea difícil por delante. Lo hemos visto en el 2020, por ejemplo, con la entrega de los bonos, lo difícil que ha sido identificar y entregarle un recurso a muchas familias que lo necesitaban.
tenemos más experiencia llegando, conociendo, identificando a las familias que están en situación de pobreza en las zonas más pobres, en las zonas rurales, por ejemplo, pero no tenemos un registro tan detallado que nos permita contactar, identificar y contactar a las personas que entran en una situación de pobreza temporal, fruto de este evento inesperado, sobre todo en las grandes ciudades, que es donde justamente este fenómeno está muy presente hoy día, ¿no? Y ese es el desafío, no es solamente un tema de recursos, sino es un tema de cómo llegar de manera oportuna y eficaz a esas familias, ¿no? Y evidentemente, y lo conversábamos con uno de los entrevistados, con el ministro de Transportes y Comunicaciones, la brecha digital que persiste en el Perú nos lleva también a evidenciar la brecha de gobierno digital, ¿no? Ahí estamos realmente a la cola, que yo me imagino que además, evidentemente, estamos hablando de población vulnerable que puede tener limitaciones, ¿no? Para acceder precisamente a instrumentos digitales, pero de todas maneras ya lo estamos viendo en otros países. Sin duda, la brecha digital es uno de los temas que nos debería preocupar, que deberíamos tratar de atender, porque a través de la digitalización se pueden ofrecer un conjunto de servicios, un conjunto de beneficios a población ante una emergencia, ¿no? Esto ya lo discutimos en el fenómeno del niño costero en el 2017 y desgraciadamente creo que hemos avanzado poco, ¿no? Tengo la esperanza que lo que aprendimos en el 2020 no se nos olvide tan rápido y sí comprometa al sector público, pero también al sector privado, también a la sociedad civil, a actuar en esas tareas que son imprescindibles para atender a la población en una situación de emergencia. Digitalización, inclusión financiera, un buen registro de información, georreferenciación, identificación comunitaria de las personas en necesidad en cada localidad. Son ejercicios que deberíamos estar impulsando decididamente para el final de esta crisis, pero también para estar listos para la próxima crisis que venga. Y que deberían discutirse, deberían ser parte de nuestra agenda pública y política en los próximos meses, ¿no? Es inadmisible que a estas alturas no esté dentro del debate electoral realmente, por ejemplo, una perspectiva seria con gobierno digital. Quería preguntarle con respecto a la vacuna y a la distribución de la vacuna. Por supuesto, lo que se espera y lo que se ha reiterado es que la vacunación va a ser gratuita, sobre todo pues en estas compras importantes que está realizando el Estado para vacunar lo más rápido posible. Ahí hay otro desafío con respecto efectivamente a que la vacuna llegue a los lugares de más difícil acceso en nuestro país. Pero se está discutiendo cuál sería el posible papel del sector privado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, yo creo que está claro que la vacuna va a ser gratuita y de acceso universal. Digamos, todos los peruanos van a tener, mayores de edad, porque todavía no hay para niños, acceso a esta vacuna. Creo que el desafío es logístico. Y justamente en el aspecto logístico es donde el sector privado tiene más experiencia y puede ayudar más, ¿no? El sector privado sabe llevar una bebida gaseosa, un paquete de galletas sin que se rompa ninguna galleta al lugar más alejado del Perú. Y necesitamos que ayude al sector público justamente a que a través de su experiencia en la logística se pueda llegar con la vacuna en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de población, en particular aquella que enfrenta las situaciones de mayor vulnerabilidad. Desgraciadamente la pandemia que nos ha golpeado a todos ha golpeado mucho más cruelmente a las personas más necesitadas. Y entonces creo que tenemos que poner como desafío que la vacuna llegue sin duda en tiempo récord a las personas que más lo necesitan para protegerlas de mayores impactos negativos de esta pandemia. Efectivamente. Para terminar, ayer el Ejecutivo presentó un informe preelectoral económico donde se señala o se confirma en realidad que la caída del año 2020 sería de aproximadamente 11.6%. Se espera que este 21 te recuperes en alrededor del 10%, es decir, comenzar a llegar a los niveles no previos y a partir de ahí un crecimiento de aproximadamente 4.1% en los siguientes cuatro años. ¿Suena a poco? ¿Es efectivamente poco para poder recuperar el tiempo perdido?
Creo que más allá de las cifras, un crecimiento de 10 puntos porcentuales en el 2021 sería muy bueno y ojalá podamos hacer algo más. Sin embargo, y creo que eso es posible porque los precios internacionales del cobre, por ejemplo, están moviéndose favorablemente para el Perú gracias a la recuperación más rápida de la China. Sin embargo, creo que el desafío es aprovechar este año de alto crecimiento para encender nuevos motores de crecimiento, para asegurar que en el 2022 y 2023 no nos tengamos que conformar con 4% de crecimiento, sino un poco más. Sin embargo, para lograr eso tenemos que encender esos otros motores de crecimiento complementarios a los tradicionales, a nuestras exportaciones de minerales y productos de agroexportación ahora, pronto, ¿no? Y creo que ese debería ser el desafío del Ministerio de Economía en los meses que le quedan a este gobierno de transición, pero sobre todo la prioridad número 1 del nuevo gobierno que entre en julio. Carolina Trivelli, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara, muy interesante. Vamos a despedirnos ahora con los últimos datos de la sala situacional del COVID. Por supuesto, le estamos tomando el pulso diariamente. Preocupante, 2.881 casos confirmados en las últimas 24 horas. Esto marca una tendencia claramente ascendente. Señores, señoras, por favor, no bajar la guardia. Reiteramos los reportes que permanentemente estamos presentando en los informativos de TV Perú, cómo estamos viajando en el transporte público, cómo nos estamos desempeñando en la calle. Vemos que las personas no están usando las mascarillas. Aquí están los resultados, 64 fallecidos y lamentablemente 38.399 el acumulado de fallecidos, ya muy por encima del millón, 1.040.231 casos. Pero por supuesto lo que más preocupa son esos 2.881 diagnósticos. Se nos ha terminado el tiempo. La audiencia que prefiera continuar bien informada, los invito a seguir en la señal de TV Perú Noticias. Quien quiera abrir literalmente la cancha puede seguir con nosotros porque ya está, y esto es fantástico presentarlo, volver a presentarlo. Lucho Trizano, que nos acabamos de ver en el noticiero, pero reencontrarnos con Carolina Salvatore, ya reencontrarnos nomás en la sala de maquillaje con Carolina Salvatore es, ¿qué puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Compañeros, buenas noches. Sí,